Muy bien, jóvenes, pues una de las cosas que pasa es que, bueno, el día de hoy no voy a poderlos acompañar físicamente, pero vamos a revisar algunos conceptos. ¿Sale? Hemos estado platicando al respecto de las amenazas o peligros. ¿De acuerdo? Y decimos que son la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso asociado a un evento físico de origen natural, socio-natural o provocado por los seres humanos, que es antrópico, durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado. Ok, hemos hablado de origen natural y socio-organizativos, que es el término con los que nos hemos estado refiriendo a estos. ¿Sí? Entonces, en este texto lo que vemos es amenazas naturales, socionaturales y amenazas antrópicas. La ventaja que tiene hablar de amenazas socionaturales es que entonces queda como mucho más claro dónde vamos a ubicar, por ejemplo, las pandemias, ¿no? Que es un tema del que ya hemos hablado. Las amenazas naturales tienen origen en la dinámica propia de la Tierra. Las socionaturales tienen que ver, son fenómenos naturales, pero que para que aparezcan tiene que haber una intervención humana. Y las amenazas socioorganizativas o antrópicas tienen que ver directamente con la acción humana sobre sobre la naturaleza o la población. A ver, entonces, y una vez que tenemos claro cuáles son las amenazas, otra vez volvamos a pensar en las vulnerabilidades. En las vulnerabilidades hemos hablado de todos estos factores que hacen que cualquier sistema humano, ya sea personal, comunitario, población, o una infraestructura, un sistema, una institución, sea susceptible de que haya daño. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. Claro, aquí localidad está pensado en lo que hemos llamado como exposición. Cuando se junta la amenaza con la vulnerabilidad, aparecen escenarios de riesgos. Habíamos dicho ya en distintos momentos, amenaza natural, expresan a través de fenómenos naturales. Las amenazas socionaturales son aquellas que se expresan, pero debe de intervenir el ser humano. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, entre las amenazas antrópicas o socioorganizativas antropogénicas, tenemos que está, pues, todo esto asunto de la contaminación, ¿no? Actividades que, ya sea por falta de control o debido a una falta de mantenimiento adecuada, pueden poner peligro, como estaciones, pueden ponernos en peligro, como estaciones de gasolina, depósitos de combustible, sustancias tóxicas o radiactivas, operación de sistemas tecnológicos, industriales o represas. Entonces, una cosa que es muy importante es ubicar fuentes generadoras. Debemos reconocer cuáles son los sitios más expuestos. Hemos hablado que hay una concatenación de eventos y entonces, bueno, necesitamos ver qué otras amenazas pueden ser desencadenadas. Es muy importante también saber con qué recurrencia aparecen, ¿no? Habíamos hablado de las lluvias. Antes era muy claro nuestro fenómeno, nuestras estaciones de secas y nuestras estaciones de lluvias. Básicamente las lluvias en la Ciudad de México estaban limitadas, algunas lluvias de invierno y las del verano, pero pues ahora con el cambio climático estos patrones de lluvia se han alterado, ¿no? Entonces esto es importante. También es importante, recuerden cuando platicábamos de las lluvias de septiembre, de 15 y 16 de septiembre, decíamos, este tipo de lluvias, la intensidad de las lluvias de esta naturaleza aparece muy pocas veces, cada 4 años, 5 años, ¿no? Entonces eso hace que se nos olvide. Y justamente
interviene con la percepción de la población y los actores generadores. Importa que tengamos estudios científicos o técnicos, importa nuestra capacidad de evaluación y monitoreo permanente, importa la existencia de instrumentos de análisis y de medición. Debemos de poder identificar quiénes son los actores responsables para evaluar e identificar los tipos de prácticas y alternativas posibles y cómo y quiénes pueden influir en los cambios, ¿sale? Entonces, hemos hablado de las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades no me voy a detener mucho aquí, ¿sí? Entonces, tenemos, como les he dicho, hay distintas formas de denominarla. Vulnerabilidad ambiental, que es un poco como lo que habíamos hablado de vulnerabilidad ecológica, la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad educativa, política e institucional y la relativa a las formas de organización. Esto es así como rapidito. De todas maneras les voy a subir este texto. Entonces, el riesgo aparece como el resultado de la amenaza por vulnerabilidad, ¿sale? Y entonces es muy importante que reconozcamos que las amenazas ahí van a estar presentes, pero lo que va a ser diferente de cómo se exprese, vean las mismas lluvias en la misma ciudad, en la colonia de a un lado ocurren ciertas cosas, en la colonia del otro ocurren ciertas otras, porque tiene que ver con la construcción social de cómo está esa colonia. Si los miembros de la colonia se organizan y barren, tienen menor probabilidad de una inundación, ¿sale? Entonces, el riesgo se concreta, se mide, se enfrenta y se sufre, por supuesto. Y entre todas las cosas que es muy importante es que es la probabilidad de que ocurra un desastre. Entonces tenemos que ser como muy claros cuando estamos intentando hacer estas definiciones, y un poco la solicitud para su examen era esto, ¿no? El riesgo es dinámico y cambiante. Cambia, pensemos por cuestiones sociales, y ya una vez nos inundamos y a partir de eso limpiamos. Ya nos pasó y ahora limpiamos, y entre todos nos dedicamos a, antes de que venga la temporada de lluvias, hacemos nuestra poda de árboles, ¿no? Quitamos, y no cualquier poda, sino podas destinadas a quitar ramas muertas, podas a dejar libres por donde pasan los cables, ¿no? Y entonces dejamos todo, vemos que haya desasolve adecuado en la colonia. Entonces la probabilidad de que aparezca la lluvia, esa va a estar, pero de que haya una inundación por eso, no, tendrán que venir otros factores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos ir haciendo esos cambios. El riesgo es diferenciado, no le afecta lo mismo a una persona que tuvo, digamos, la capacidad económica para mandar impermeabilizar, para dejar bien sellados sus ventanas, para sellar bien sus puertas, para hacer un canalito por donde corre el agua, ¿no? Que personas que no tuvieron esa capacidad económica, y entonces, o que los vecinos no se organizaron porque viven en un condominio y entonces entre todos tienen que pagar, etc. Entonces el riesgo es diferenciado y tiene carácter social, ¿sale? Entonces, otra vez, los desastres no son naturales, sino son construcciones sociales. Y la otra cosa que es muy importante es que no todos percibimos de igual manera el problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las lluvias? Otra vez, para seguir con mi ejemplo, algo que ya hemos seguido trabajando a lo largo de estos días, pues ya semanas que hemos trabajado juntos. Entonces, llueve. Si vivimos en un edificio, los inquilinos que viven en el piso de hasta arriba, pues son los primeros que van a notar que pues no está bien impermeabilizado el techo, y a ellos es a los que les va a afectar. Y entonces el vecino del primer piso dice, a mí no me importa, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la basura? Si se acumula basura,
¿no? Que es contaminación, y entonces se acumulan olores, incluso pueden subir ratas o cucarachas, y el vecino del primer piso dice, no, oigan, hay que limpiar, hay que organizarnos, y el vecino del cuarto piso, a mí no me pasa nada, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos distintas percepciones. Entonces, cuando hablamos de un desastre es cuando se concretan estas condiciones de riesgo preexistentes. En la gestión integral de riesgos y protección civil en México nos gusta mucho decir que se materializan las condiciones del desastre. Entonces aparece un huracán, un sismo, y esto puede generar una explosión, ¿no? Y entonces tenemos que el riesgo latente se convierte en un producto. Cuando nosotros estamos ideando, pues podría pasar esto, eso es de riesgo latente, y cuando ya pasa, es un producto. ¿Sale? Siempre es muy importante tener en cuenta que cuando se genera un evento, no solamente, aparecen toda una serie de eventos nuevos que pueden generar nuevos desafíos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el tema de el tema de la lluvia. El tema de la lluvia puede también incluso llover tanto que cambie las condiciones de estabilidad del terreno donde están construidas las casas, ¿no? Y entonces puede haber fenómenos de subsidencia, por ejemplo, ¿no? Si está todo mojado y tiembla, entonces pues hay como otro tipo de transmisión de ondas, y entonces pues ahí aparecen otro tipo de complicaciones, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un análisis de nuestras amenazas o peligros y un análisis de las vulnerabilidades, para que entonces nosotros podamos, por supuesto, hacer este análisis de las amenazas significa identificar amenazas, ¿sale? Ahorita vamos a trabajar específicamente con eso y vamos a ver el análisis de las vulnerabilidades. Es muy importante que hagamos ejercicios reflexivos al respecto. Muchas veces el problema con las vulnerabilidades es que cuando uno llega a una empresa y dice, tienes estas y estas y estas vulnerabilidades, la gente siempre se pone a la defensiva, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que hacer, ¿sale? Entonces lo que necesitamos es hacer un análisis. Para hacer un análisis, primero necesitamos hacer una identificación correcta. Identificar, después hacer nuestro análisis de vulnerabilidades. Esto lo tenemos que hacer en un espacio físico, porque si lo hacemos nada más en la entelequia, es muy difícil saber, pues, qué pasaría, por ejemplo, en la punta del Popocatépetl. No, pues no, quién sabe, no lo conocemos, no estamos ahí. En cambio, localmente, sí, es el escenario, la localidad es el escenario donde se va a concretar el desastre, ¿sale? Y entonces todo esto es lo que llamamos nuestro escenario de riesgo. Aquí es muy importante señalar, cuando hablamos de desastres, siempre se hace referencia a los daños estructurales, a los daños en infraestructura básica, de servicios básicos como luz, agua, agua potable, por supuesto, de drenaje, aportes de alimentos, ¿sale? Y también en pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas. Y se hace un análisis también de qué acciones se llevan a cabo. Entonces, ¿por qué es muy importante hacer esto bien? Porque sistematizamos la causa y los efectos. Si nosotros no lo hacemos bien, entonces vamos a generar otro tipo de disonancias cognitivas, ¿sale? Entonces, nosotros necesitamos hacer una buena identificación de los peligros para hacer un análisis y estimación del riesgo. Y recuerden, el análisis del riesgo nos va a dar conocimientos científicos y técnicos. Por ejemplo, para hablar de sismos, necesitamos saber si la estructura es sismo resistente o no,
Si estamos hablando de inundaciones, necesitamos comprender cómo está funcionando el sistema de aguas en esa zona, ¿no? Pero también necesitamos tener conocimientos de ciencias sociales. Necesitamos buscar, entender, acercarnos a las dinámicas propias de esa comunidad, para entonces poder hacer un análisis y estimación del riesgo. Pero como estos son procesos dinámicos, tenemos que saber y tener marcadores específicos que nos digan, esto ya cambió, lo tenemos que repetir, tenemos que ver si una vez, por ejemplo, en el caso de un sismo es muy claro, una vez que ha ocurrido un sismo hay que volver a revisar todas las estructuras que se había dicho resisten a los sismos para ver cómo se comportaron y ver si efectivamente todavía siguen pasando a la prueba, por decirlo así. ¿Sale? Tenemos que ir viendo, por ejemplo, en algunas zonas de la ciudad donde se recambian constantemente los dueños de cierta, o los locatarios, o por ejemplo un edificio que tenía un uso residencial, de repente pasa por ciertos procesos y cambia su uso a ser de un uso comercial, y entonces ponen un gimnasio, y entonces pongo el ejemplo de los gimnasios porque pues las pesas es mucho peso, y entonces bueno, pues, se resisten, ¿no? Entonces hay que volverlo a hacer. Tenemos que volver a hablar porque a lo mejor el dueño del gimnasio es el nieto o el sobrino o el compadre del dueño del edificio, y pues él piensa que está todo muy bien, pero pues está en el cuarto piso, y entonces puede generar toda una serie de problemas. Y claro, no debemos olvidar el carácter social. Y entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Porque necesitamos hacer la caracterización del riesgo, ¿sale? Necesitamos saber qué probabilidad hay de que se concrete un evento desastroso. Necesitamos saber qué infraestructura, o tener una proyección de qué infraestructura sería la que se vería más o menos afectada. Necesitaremos establecer cómo vamos a hacer quiénes son los actores que participan, para establecer sus relaciones y sus vínculos. Mientras más relaciones y vínculos tengan las personas, estos actores, pues mejor integración podremos tener en esa comunidad, y quiénes son las que se verían más afectados o alterados. Y en este sentido quiero recordarles que habíamos hablado del dilema ético. Pues nos enfrentaremos al dilema ético de tenerle que decir, te vas al del gimnasio, y sí, yo sé que ese era tu proyecto de vida, y sí, yo ya sé que invertiste una millonada en comprar todos los equipos, ponerlos, pero si tú no te vas, ese peso es demasiado, y entonces aún sin sismo este edificio no lo va a soportar, y entonces vamos a empezar a tener daño estructural. ¿Sale? Entonces, claro, sí hay un momento en donde pues tendremos que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y entonces, y eso es importante porque ya una vez que lo tenemos caracterizado, nos permite hacer una planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar esto? Nos permite tener también una idea de cada cuánto tenemos que revisar nuestros programas y ver si algo ha cambiado. Me voy a regresar un poquito aquí, justamente lo que decíamos hace un rato, es que todo esto es dinámico, todo esto va a estar cambiando. Entonces, eso es justo lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, los desastres, ya hemos hablado de los desastres como los eventos que sobrepasan nuestra capacidad de respuesta. Y aquí lo definen como sobrepasaron la capacidad de respuesta, ya no se puede resistir y no podemos recuperarnos de los daños, pérdidas o alteraciones en las condiciones de vida. ¿Sale? Y a eso le llamamos, y eso está relacionado con la resiliencia. La resiliencia, que también ya habíamos platicado, incluso ahorita no voy a decir el nombre porque capaz que me equivoco, pero una de sus compañeras ya nos había dado unas definiciones
de resiliencia y claro, vamos a encontrar gran cantidad de definiciones de resiliencia, porque la resiliencia está relacionada con la capacidad de un elástico de regresar a su lugar, a su forma natural. Pero también los elásticos los resortes tienen un momento en el que pierden su forma, aunque se estiraron tanto que pierden su forma. De este concepto después pasa a ecología. Los ecosistemas, piensen en un bosque, pueden tener eventos como incendios, por ejemplo, y después hay procesos de recuperación y volvemos a tener después de unos, dependiendo del tipo de bosque, su resiliencia. Entonces veremos que en unos años, 5 o 10 años, tenemos el bosque otra vez íntegro. Y entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que nos van dando la resiliencia, la capacidad de adaptarse al cambio, ¿sale? La capacidad de adaptarse al cambio después pasa hacia la psicología. Yo paso por la pérdida de algún familiar y entonces pues tengo que adaptarme al cambio y pues cada vez, o sea, finalmente así es la vida y entonces pues iremos perdiendo a las personas que nos rodean si nosotros tenemos la suerte de llegar a una mayoría, a una gran edad. A una de mis abuelas, que murió a los 97, dejó de leer el periódico porque aparecían esquelas y dice todas las personas, ya tampoco iba ya a sus fiestas de generación porque cada vez eran menos y era como muy duro para ella enfrentar que de su generación de secundaria solamente quedaba ella y otra persona. Entonces, bueno, nos ayuda a ir construyendo, pues sí tengo pérdidas, pero me puedo sobreponer, y como pérdidas psicológicas hay un montón, ¿no? Pero después aparece para la teoría en la teoría de sistemas. En la teoría de los sistemas lo que vamos teniendo es que un sistema se incorpora con otras partes y entonces aparecen nuevas propiedades. Esas propiedades emergentes les dan nuevas posibilidades, ¿no? Y entonces el sistema puede responder de maneras semejantes o no. Piensen, por ejemplo, ustedes ya pasaron por química de la célula y deben de haber escuchado del pH, y hablamos de ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Los ácidos y bases fuertes los pones en agua y se disocian, ¿no? Pero se disocian totalmente sus formas iónicas. Sin embargo, los ácidos y las bases débiles forman un sistema en donde pueden tener 2 o 3 distintas formas moleculares, ionizadas por supuesto, en las que pueden estar existiendo. Y entonces vemos que si a esos sistemas les vamos poniendo cierta cantidad de ácido o base, dependiendo de lo que... O sea, si son básicas les ponemos ácidos, si son o sea, le podemos ir poniendo ciertas sustancias y entonces vemos que a pesar de que nosotros le ponemos ácido clorhídrico, por ejemplo, no cambia el pH, ¿no? Y eso es la capacidad de amortiguamiento. Y así ocurre con otros sistemas. Y entonces decimos, es resiliente, es capaz de amortiguar, ¿de acuerdo? Entonces, y por eso en el discurso dominante actual en la gestión integral de riesgos dice: creemos resiliencia para que cada vez podamos aguantar los distintos eventos. Ya después discutiré con ustedes cuáles son los límites éticos de esa postura. Pero bueno, esto es antes de hablar propiamente de la gestión del riesgo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso me voy a detener esta grabación. Vamos a ponerle, ni sé dónde. A ver si se está grabando. Ni siquiera sé si se está grabando. Espérenme. Sí se está grabando. Muy bien. Entonces, no sé por dónde le detengo. Ya me olvidé cómo funciona este programa. Detener.